Imagina esto. Es la víspera de Navidad de 1895. La nieve cae suavemente sobre las montañas Blue Ridge, en Carolina del Norte. Y detrás de enormes portones de hierro, algo imposible acaba de completarse. Una casa. Pero llamar a Biltmore una casa es como llamar al océano un simple charco. 250 habitaciones. Tómate un momento para asimilarlo. Para ponerlo en perspectiva, la Casa Blanca tiene 132 habitaciones. Biltmore tenía casi el doble. Estamos hablando de 178.926 pies cuadrados de espacio habitable. Más de 4 acres. 4 acres completos bajo un mismo techo. Si quisieras dormir en un dormitorio diferente cada noche, podrías hacerlo durante más de un mes sin repetir. 35 habitaciones, 43 baños. Y esto era en 1895, cuando la mayoría de los hogares estadounidenses aún usaban letrinas exteriores. Solo las cifras ya cuentan una historia de exceso difícil de comprender. 65 chimeneas, porque una simplemente no era suficiente. 3 cocinas. No una, ni dos, sino 3 cocinas separadas para preparar alimentos. Una piscina cubierta. 70.000 galones de agua climatizada. En una época en la que la mayoría de los estadounidenses aún se bañaban en tinas de metal, también había una bolera, un gimnasio, una biblioteca con capacidad para 10.000 libros. Pero lo que hace que estos números sean aún más impactantes es esto. Biltmore no se construyó en la ciudad de Nueva York, donde tal lujo podría tener sentido entre otras mansiones de la Edad Dorada. No se levantó en Newport, Rhode Island, donde los ricos competían por superarse con sus casas de verano. No, este palacio fue construido en las montañas de Carolina del Norte, en lo que básicamente era naturaleza salvaje. La ciudad importante más cercana estaba a horas de distancia en tren. La construcción tomó 6 años y requirió más de 1000 trabajadores. Canteros fueron traídos desde Europa, Italia, Francia, Inglaterra, porque los artesanos estadounidenses simplemente no tenían las habilidades necesarias para lo que se intentaba lograr. Hubo que construir una línea ferroviaria completa solo para transportar materiales hasta el sitio de construcción. Piedra caliza de Indiana, millones de libras, fue enviada a cientos de kilómetros. Mármol de Italia, roble de Inglaterra, azulejos de España. ¿Y el costo? $6 millones en 1895. Hoy, eso superaría ampliamente los 200 millones. Para ponerlo en contexto, con esa cantidad se podrían haber construido varias universidades completamente funcionales. Se podrían haber financiado pueblos enteros. Pero un solo hombre decidió construir una casa. Cuando Biltmore finalmente se terminó, fue, y sigue siendo hasta hoy, la residencia privada más grande de Estados Unidos. No solo en 1895. No solo durante la Edad Dorada. En toda la historia del país, nadie ha construido una casa privada más grande. Los magnates lo intentaron. Los multimillonarios tecnológicos actuales, con sus megayates y sus islas privadas, ni siquiera se han acercado. Biltmore se mantiene único. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien construiría algo tan increíblemente, casi absurdamente grande? ¿Por qué en las montañas de Carolina del Norte? Y quizás lo más intrigante, ¿cómo ha sobrevivido cuando casi todas las demás mansiones de la Edad Dorada han sido demolidas, abandonadas o convertidas en museos? Para responder a esas preguntas, hay que entender al hombre que lo imaginó. Un hombre que no se parecía en nada a los otros Vanderbilt. Un hombre que no quería conquistar industrias ni dominar la sociedad. Un hombre que buscaba algo mucho más difícil de alcanzar, crear belleza que perdurara para siempre. George Vanderbilt, el multimillonario silencioso, nació en lo que podría llamarse la realeza estadounidense el 14 de noviembre de 1862. Pero si lo hubieras visto en una fiesta de la alta sociedad, probablemente habría pasado desapercibido. Mientras sus hermanos mayores, Cornelius y William, acaparaban titulares con sus negocios,
y sus esposas competían por el protagonismo en los salones de Nueva York, George prefería las bibliotecas a las salas de juntas y los libros a las conversaciones superficiales. Era tímido, extremadamente reservado, y poseía una inteligencia que sus hermanos más ambiciosos socialmente consideraban extraña, incluso incómoda. Su abuelo, Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, murió cuando George tenía solo 15 años, dejando una fortuna de más de $100 millones, el equivalente hoy a cientos de miles de millones. Era la mayor fortuna privada de Estados Unidos en ese momento. El anciano había construido su imperio con barcos de vapor y ferrocarriles, aplastando competidores con una eficiencia implacable y acumulando riqueza a un ritmo que sorprendía incluso a otros magnates. Pero George no heredó ese impulso de conquista. Mientras sus hermanos expandían el imperio ferroviario familiar, él hizo algo que el Comodoro habría considerado un desperdicio. Se educó. Y de verdad. Para cuando tenía poco más de 20 años, George hablaba 8 idiomas con fluidez: francés, alemán, italiano, lenguas que no aprendió solo con tutores, sino viviendo en Europa durante largos periodos. Podía leer griego antiguo. Estudió historia del arte, arquitectura, agricultura, silvicultura. Su biblioteca personal llegó a tener más de 23.000 volúmenes, convirtiéndose en una de las colecciones privadas más grandes del país. No eran libros comprados solo para impresionar. George los había leído, los había anotado en varios idiomas. En una familia de gigantes, él era un intelectual. En una época donde los hombres medían el éxito por las empresas que controlaban, George medía su vida por lo que comprendía, lo que había visto, lo que había aprendido. Sus hermanos pensaban que estaba desperdiciando su tiempo. Los columnistas sociales lo llamaban peculiar. Pero a George no le importaba. Tenía dinero, más del que podría gastar en toda su vida, y estaba decidido a invertirlo en algo significativo. Durante sus 20s, viajó extensamente por Europa, no como turista, sino como estudiante de la cultura y la historia. Recorrió los grandes castillos del Valle del Loira en Francia, como Chambord, Chenonceau y Blois, estudiando su arquitectura, sus jardines y su relación con el entorno. Visitó las propiedades rurales de la nobleza inglesa, observando cómo administraban enormes extensiones de tierra. Exploró los palacios de Italia, los castillos de Alemania. Y en algún punto de esos viajes, comenzó a formarse una visión. ¿Y si pudiera crear en Estados Unidos algo que rivalizara con las grandes propiedades europeas? No una copia, sino algo auténticamente americano, que combinara la sofisticación europea con la ambición y la innovación estadounidense. Un lugar dedicado a la belleza y al conocimiento. Un espacio autosuficiente que demostrara prácticas modernas de agricultura y manejo forestal. Un hogar que resguardara sus amados libros y su colección de arte. Un legado. Para 1888, cuando George tenía apenas 26 años, visitó por primera vez Asheville, en Carolina del Norte. Aquel pueblo de montaña comenzaba a hacerse conocido como un destino de salud. Su aire limpio y su clima moderado eran recomendados por médicos para enfermedades pulmonares. Su madre, María, tenía una salud frágil, y la familia viajaba con frecuencia buscando alivio. Pero George vio algo más en esas montañas antiguas. De pie sobre una colina que dominaba el río French Broad, con las montañas Blue Ridge elevándose en todas direcciones, cubiertas de niebla y misterio, sintió algo que nunca había experimentado en la sociedad abarrotada y competitiva de Nueva York. Posibilidad. Espacio para crear algo extraordinario. La mayor parte de la tierra alrededor de Asheville había sido talada sin control, explotada hasta agotarse y luego abandonada. Se consideraba prácticamente inútil. Los bosques que habían permanecido durante miles de años habían sido arrasados. El suelo estaba agotado. Para muchos, era poco más que un territorio arruinado. George lo vio de otra manera. Vio potencial. Y empezó a comprar. En silencio, con paciencia, durante varios años, fue reuniendo su propiedad. Trató con justicia a los agricultores y propietarios locales,
pagando precios razonables, algo que sorprendía a quienes esperaban que un Vanderbilt simplemente tomara lo que quisiera. Con el tiempo, llegó a poseer 125.000 acres, casi 200 millas cuadradas, una extensión mayor que la de muchos estados del este. Su familia pensaba que había perdido la razón. ¿Qué sentido tenía adquirir enormes extensiones de tierra agotada en medio de la nada? Sus hermanos compraban ferrocarriles y bancos, y él compraba tierra en Carolina del Norte. Pero George sabía exactamente lo que hacía. Contrató a Gifford Pinchot, un joven especialista forestal formado en Europa, para restaurar el terreno. Juntos replantarían bosques, recuperarían arroyos, crearían uno de los primeros ejemplos de silvicultura científica en Estados Unidos. La tierra volvería a ser productiva. Y en el corazón de esa inmensa propiedad, sobre aquella colina con vista al río French Broad, George construiría su castillo. No una casa de verano como las de sus hermanos en Newport. No una mansión urbana como la que su cuñada levantaba en la Quinta Avenida. Un hogar real. Una residencia para todo el año. Un lugar donde vivir rodeado de belleza, naturaleza y conocimiento. Encargó el diseño a Richard Morris Hunt, el arquitecto más prestigioso de Estados Unidos, el mismo que había diseñado el pedestal de la Estatua de la Libertad y las lujosas residencias de Newport. Cuando Hunt le preguntó qué estilo deseaba, George no dudó. Un château renacentista francés, como los que había estudiado en el Valle del Loira. Y lo quería lo suficientemente grande para albergar su biblioteca, su colección de arte y recibir invitados como en las grandes propiedades europeas. Hunt dudó al principio. La ubicación parecía imposible, demasiado remota, demasiado montañosa. La escala del proyecto parecía poco práctica. Pero George estaba decidido. Y tenía los recursos para convertir lo imposible en realidad. En 1889 comenzó la construcción. George tenía 27 años. No estaba casado y no tenía hijos. Estaba levantando una casa de 250 habitaciones para sí mismo, sus libros y sus sueños. Su familia murmuraba que era excéntrico, que estaba desperdiciando su fortuna, que terminaría sus días solo en su palacio de montaña, rodeado de libros encuadernados en cuero y habitaciones vacías. No tenían idea de que lo que estaba creando sobreviviría a todos sus legados. Que mientras sus mansiones serían demolidas, vendidas o convertidas en museos, Biltmore seguiría en pie, aún en manos de sus descendientes, prosperando más de un siglo después. Pero primero, George tenía que construirlo. Y eso resultaría ser el desafío de toda una vida. El Château francés en Carolina del Norte. Cuando Richard Morris Hunt se paró en aquella colina en las montañas de Carolina del Norte, estudiando los planes de George Vanderbilt, debió pensar que su cliente tenía una visión brillante o una completa locura. Probablemente ambas cosas. Hunt había sido el primer arquitecto estadounidense en formarse en la École des Beaux-Arts de París, y entendió de inmediato lo que George quería, un château del Valle del Loira trasladado por completo a la naturaleza de los Apalaches. Pero no sería una simple interpretación romántica con algunos detalles franceses. George quería autenticidad. Quería algo real. El diseño que Hunt creó se inspiraba principalmente en tres castillos franceses, Blois, Chenonceau y Chambord. Los techos inclinados, las buhardillas ornamentadas, la fachada de piedra caliza, todo respondía al Renacimiento francés. Sin embargo, Hunt no solo copiaba. Adaptaba, mejoraba, creaba algo que respetaba la tradición europea mientras respondía a la ambición estadounidense. El eje central de la casa se extiende a lo largo de 780 pies. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que 2 campos y medio de fútbol. La fachada de piedra caliza, extraída en Indiana, requirió millones de kilos de material. Cada bloque fue cortado, numerado y transportado por tren hasta Asheville, y luego llevado por una vía especialmente construida hasta la obra. La precisión era extraordinaria. Cada pieza debía encajar perfectamente, formando muros capaces de sostener la enorme estructura. Pero lo verdaderamente revolucionario era esto. Por fuera parecía medieval,
pero por dentro era totalmente moderno. George exigió todas las comodidades que la tecnología de la década de 1890 podía ofrecer. Electricidad en toda la casa, alimentada por generadores propios. Calefacción central mediante vapor, con kilómetros de tuberías. Agua caliente y fría en cada baño. Y recuerda, eran 43. Refrigeración mecánica en las cocinas. Alarmas contra incendios. Un sistema interno de comunicación entre las áreas de servicio y las habitaciones principales. Incluso ascensores, varios, para que los invitados no tuvieran que subir escaleras. La combinación era intencional. George quería vivir rodeado de la belleza del viejo mundo, pero con la comodidad del nuevo. Era un estudioso de la historia, pero no sentía nostalgia por las incomodidades del pasado. La construcción requería un nivel de artesanía que superaba lo que los trabajadores estadounidenses podían ofrecer en ese momento. Había talento, sin duda, pero lo que George imaginaba exigía especialistas que simplemente no existían en el país. Así que los trajo de Europa. Canteros italianos llegaron en gran número, hombres que habían aprendido su oficio en catedrales y palacios. Tallaron la piedra a mano, creando los detalles que hacen que el exterior sea tan impresionante. Artesanos franceses trabajaron en los elaborados relieves de yeso del interior. Techos cubiertos de diseños complejos que debían moldearse, instalarse y pintarse a mano. Carpinteros ingleses aportaron su experiencia en paneles de roble tallado. Colocadores de azulejos españoles instalaron suelos diseñados para durar siglos. Estos artesanos europeos vivieron en la propiedad durante la construcción, formando una pequeña comunidad internacional en la ladera de la montaña. Enseñaron sus técnicas a los trabajadores estadounidenses. En muchos sentidos, Biltmore se convirtió en una escuela informal de artesanía del viejo mundo en el nuevo continente. El proceso de construcción fue agotador. Hay que recordar que era 1889. No existía maquinaria moderna, ni grúas capaces de levantar toneladas con solo presionar un botón. Todo se hacía con poleas, andamios, fuerza bruta y una planificación meticulosa. Cuando llegaba el invierno, el trabajo se ralentizaba, pero nunca se detenía. George quería ver su visión hecha realidad cuanto antes. Y los detalles que exigía habrían vuelto loco a cualquier contratista actual. El techo del gran salón de banquetes, a más de 21 metros de altura, sostenido por enormes estructuras de acero ocultas bajo apariencia de madera medieval. El techo tallado de roble de la biblioteca, que requirió meses de trabajo preciso. Las vidrieras, muchas traídas de Europa, cada una diseñada específicamente para su lugar. Los suelos, los pomos de las puertas, las lámparas. George aprobaba cada elección. Su arquitecto, Hunt, diría más tarde que trabajar con él era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Un sueño porque tenía un gusto impecable, recursos ilimitados y una comprensión real de la arquitectura. Una pesadilla porque nunca aceptaba algo que fuera simplemente suficiente. Si no era perfecto, se hacía de nuevo. El costo no importaba. Solo importaba la calidad. El paisaje era igual de importante. George contrató a Frederick Law Olmsted, el arquitecto paisajista que había diseñado el Central Park de Nueva York. Al principio, Olmsted dudó. La tierra estaba demasiado deteriorada, demasiado agotada por años de mala explotación. Pero la visión de George lo convenció. Restaurarían todo. Transformarían el terreno. Crearían jardines capaces de competir con los mejores de Europa. Olmsted diseñó un camino de acceso de casi 5 kilómetros que revelaba la casa poco a poco, generando expectativa. Planeó jardines formales cerca de la residencia, un jardín italiano, un jardín amurallado, un jardín de arbustos, cada uno con miles de plantas, muchas importadas. Más lejos, diseñó un paisaje funcional, granjas, bosques, viveros. Belleza y utilidad combinadas. Toda la propiedad estaba pensada para ser autosuficiente. George no quería solo una mansión. Quería una finca agrícola en pleno funcionamiento,
como las que había estudiado en Europa. Habría granjas lecheras, huertos, viñedos, cultivos, gallineros y criaderos. El lugar produciría su propio alimento y sostendría a todos los que trabajaban allí. 6 años. Eso fue lo que tomó construir Biltmore. 6 años de trabajo constante, de perfeccionamiento continuo, de añadir detalle tras detalle. Los costos crecían sin parar. Cuando la casa estuvo lista para habitarse, George había gastado $6 millones. Y eso solo en la construcción. Sin contar la compra de tierras, la restauración forestal ni el desarrollo agrícola. Su familia estaba horrorizada. Sus hermanos, hombres prácticos que medían el éxito en ganancias, no podían entenderlo. Con ese dinero se podían comprar compañías ferroviarias enteras, financiar bancos, invertir en las industrias que estaban transformando el país. Pero George no buscaba eso. Nunca lo hizo. Mientras ellos construían imperios que podrían derrumbarse con el tiempo, él estaba creando algo permanente, algo bello, algo que seguiría teniendo valor cuando todo lo demás desapareciera. El 24 de diciembre de 1895, en Nochebuena, George abrió por primera vez las puertas de Biltmore. Familiares y amigos llegaron para encontrarse con algo que parecía imposible. Un château francés perfecto, erguido en medio de las montañas de Carolina del Norte, más impresionante que cualquier cosa que hubieran visto en Newport, en Nueva York o incluso en Europa. Recorrieron salas que les quitaban el aliento. Y ahí es donde la historia continúa. Dentro de esos espacios extraordinarios que George creó. Dentro de las salas más grandiosas. Imagina que eres un invitado llegando a Biltmore esa primera Nochebuena de 1895. Has viajado en tren desde Nueva York y luego en carruaje por el camino diseñado por Olmsted. A través de los árboles desnudos del invierno, alcanzas a ver torres y tejados. Y de pronto, el paisaje se abre, y ahí está. Enorme. Imposible. Hermoso. El carruaje se detiene frente a la entrada principal. Bajas, y antes siquiera de entrar, ya estás abrumado. La fachada de piedra caliza se eleva 4 pisos sobre ti. Gárgolas observan desde lo alto. La torre de entrada se alza aún más. Estás en Carolina del Norte, pero podrías jurar que has sido transportado al Valle del Loira. Entonces se abren las puertas. La primera sala que ves, y recuerda, esta es tu primera impresión del interior, es el jardín de invierno. No un salón, no un vestíbulo formal. Un jardín dentro de la casa. Un techo de cristal deja pasar la luz natural. Palmas, helechos y plantas exóticas crean una atmósfera casi selvática. Una fuente murmura en el centro. El suelo está cubierto de mosaicos intrincados. Estás dentro, pero se siente como estar afuera. Es desconcertante, mágico, diferente a cualquier hogar estadounidense. Pero eso es solo el comienzo. Desde el jardín de invierno, te conducen al gran salón de banquetes. Y aquí es donde las palabras empiezan a quedarse cortas. El salón mide más de 21 metros de largo y unos 13 de ancho. Y el techo se eleva a más de 21 metros sobre ti, como un edificio de 7 pisos dentro de un comedor. Las paredes están cubiertas con enormes tapices flamencos del siglo XVI, cada uno de un valor incalculable. Una chimenea triple, sí, triple, domina uno de los extremos, tan grande que una persona podría estar de pie dentro de ella. La mesa de roble puede sentar a 64 personas. 64. Para lo que ellos llamarían una cena íntima. Sobre ti, el techo es una obra maestra de ingeniería disfrazada de artesanía medieval. No son vigas de madera las que sostienen la estructura, sino acero oculto bajo madera y yeso, creando la ilusión de antigüedad. Ingeniería moderna al servicio de la belleza. Esa era la filosofía de George en toda la casa. Las banderas que cuelgan del techo no son decorativas. Son estandartes reales de antiguos regimientos europeos, algunos con siglos de historia,
recolectados por George en sus viajes. Incluso las lámparas, enormes candelabros de hierro, fueron diseñadas a medida para parecer medievales mientras utilizaban electricidad. Podías iluminar todo el salón con solo accionar un interruptor, algo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera tenía en toda su casa. Desde el salón de banquetes, podrías ser guiado hacia la biblioteca. Y si amas los libros, ahí es donde querrías quedarte para siempre. La sala, de 2 niveles, alberga 10.000 volúmenes de la colección personal de George. Estanterías de suelo a techo talladas en madera oscura. Un techo pintado con escenas mitológicas. Sillones colocados estratégicamente para aprovechar la luz de los ventanales. Una chimenea de mármol para las lecturas en invierno. No era una biblioteca decorativa con libros comprados por metros para impresionar. Eran libros que George había leído, reunidos durante años de viajes y estudio. Libros en 8 idiomas, primeras ediciones, manuscritos raros. Era el espacio de trabajo de un verdadero estudioso. Después venía la sala de música. Aunque llamarla solo sala se queda corto. Más tapices cubriendo las paredes. Un órgano integrado en la propia arquitectura. Muebles dispuestos para reuniones íntimas, como los salones culturales de la aristocracia europea. George quería que su hogar fuera un centro de cultura, un lugar para el arte, la música y la conversación intelectual. Luego estaba la sala de desayuno, con grabados clásicos en las paredes y una mesa preparada con vajilla diseñada especialmente para la casa. La sala de billar, completamente revestida en cuero español, con madera tallada y techos decorados. Cada habitación era distinta. Cada una tenía su carácter, su historia, sus tesoros. Pero hay algo que realmente revela lo adelantado que estaba este lugar a su tiempo: los baños. 43 baños en 1895. Con agua caliente y fría. Con porcelana importada. Con toalleros calefaccionados. Con azulejos que hoy seguirían pareciendo modernos. Mientras la mayoría de la gente aún utilizaba letrinas, los invitados de George disfrutaban de un nivel de confort comparable al de los mejores hoteles europeos. Y hablando de lujo moderno, la piscina cubierta. Climatizada, con iluminación bajo el agua, una tecnología revolucionaria para la época. La sala parecía un baño romano, completamente revestida en mosaicos, pero era totalmente funcional, filtrando y calentando decenas de miles de litros de agua. Los invitados podían nadar allí y luego pasar al gimnasio contiguo. Todo esto en 1895, mucho antes de que el fitness fuera una tendencia. En el sótano había una bolera completa, con carriles y equipamiento diseñado especialmente. También salas para guardar y mantener equipo de caza. Una armería con cientos de rifles y escopetas exhibidos como si fueran piezas de museo. Bodegas diseñadas para almacenar miles de botellas a temperatura perfecta. Los espacios del personal, porque mantener una casa así requería un ejército, eran mejores que muchas viviendas de la época. Cada trabajador tenía su propia habitación, algo poco común entonces. Había comedores, salas de descanso, incluso lavanderías con maquinaria avanzada. Las cocinas, las 3, eran una maravilla tecnológica para finales del siglo XIX. Refrigeración mecánica, estufas de gas, agua corriente, sistemas de almacenamiento pensados al detalle. Todo preparado para servir comidas complejas a decenas de invitados, día tras día. Pero lo que más sorprende al recorrer estos espacios es esto: no se sienten como un museo frío. George construyó Biltmore para vivirlo. Sí, es impresionante. Sí, está lleno de arte y muebles valiosos. Pero las sillas son cómodas. Las chimeneas funcionan y se usaban a diario. Las camas invitan a descansar. No era un palacio diseñado para intimidar. Era un hogar pensado para dar comodidad, para inspirar, para ofrecer todo lo necesario mientras te rodeaba de belleza. Claro que disfrutar de todo eso requería algo que no se podía construir con piedra ni madera. Personas. Muchas personas.
un ejército oculto que hacía que todo funcionara. Detrás de cada castillo de ensueño hay un grupo de personas que hacen posible la magia. En Biltmore, ese grupo llegó a estar formado por unas 80 personas. 80 trabajadores cuya misión era asegurarse de que George Vanderbilt y sus invitados nunca tuvieran que pensar en cómo funcionaba realmente una casa de 250 habitaciones. 80 personas. Más empleados de los que tenían muchas empresas pequeñas. Y no eran trabajadores que llegaban por turnos y se iban a casa. La mayoría vivía allí mismo, en habitaciones dentro de la propiedad. Sus vidas giraban completamente en torno al funcionamiento de ese lugar. En la cima de la jerarquía estaba el administrador principal, el encargado de coordinar toda la operación doméstica. Debajo, una red compleja de roles especializados. El mayordomo, responsable del personal masculino y del servicio en el comedor. La ama de llaves, encargada del personal femenino y del estado de cada habitación. Ambos tenían gran autoridad. Contrataban, despedían, organizaban horarios. En muchos sentidos, eran quienes dirigían el día a día. Luego venían los especialistas. Doncellas que atendían a las invitadas, cuidando sus vestidos, su peinado, cada detalle. Asistentes personales para los hombres, encargados de su ropa, de preparar baños, de mantener todo impecable. Un chef principal y varios ayudantes trabajando en las cocinas, preparando comidas de múltiples platos. Personal de cocina que se encargaba de limpiar, cortar, organizar. Los camareros servían las comidas, cuidaban los espacios comunes, llevaban mensajes por toda la casa utilizando el sistema interno. Las empleadas de limpieza mantenían los dormitorios, hacían las camas, limpiaban, encendían fuegos en las chimeneas. En la lavandería, otras trabajaban sin descanso lavando ropa y sábanas. Y en una casa así, la cantidad de ropa era enorme. Fuera de la casa, jardineros mantenían los extensos jardines. Encargados cuidaban los caballos y carruajes. Trabajadores agrícolas gestionaban las granjas, los huertos, los cultivos. Y en los bosques, especialistas aplicaban técnicas innovadoras para recuperar la tierra. El día comenzaba antes del amanecer. Las empleadas se levantaban alrededor de las 5 de la mañana para encender las chimeneas en los dormitorios, asegurando que cuando la familia despertara, las habitaciones ya estuvieran cálidas. Y cuando caía la noche, todo ese esfuerzo se transformaba en una experiencia completamente distinta. Las jornadas terminaban con cenas elaboradas, vinos seleccionados de las bodegas de George, partidas de billar y largas conversaciones acompañadas de puros. La sala de armas, con sus cientos de rifles exhibidos como piezas de colección, no era solo decoración. Esas armas se utilizaban. La Navidad siempre fue algo especial en Biltmore. Desde aquella primera apertura en Nochebuena de 1895, las celebraciones se convirtieron en tradición. El gran salón se decoraba con guirnaldas de hojas verdes. Se levantaba un árbol gigantesco, de más de 6 metros de altura. Invitados llegaban desde distintos lugares para pasar las fiestas rodeados de lujo. Había banquetes espectaculares, música en vivo en la sala principal, y a veces villancicos que resonaban en el jardín interior bajo el techo de cristal. George quería recrear el ambiente de las grandes casas de campo inglesas durante la Navidad, cálido, abundante, lleno de vida. Los empleados trabajaban más que nunca durante esos días, pero también participaban de cierta manera en la magia. George era conocido por dar generosos bonos navideños y asegurarse de que su personal tuviera su propia celebración. Era un gesto de generosidad, pero también una decisión inteligente. Mantener un lugar así requería lealtad y compromiso. George también recibía a su familia, aunque esas visitas no siempre eran simples. Sus hermanos y sus esposas llegaban con ese aire competitivo que dominaba la alta sociedad. Comparaban residencias, colecciones de arte, invitados. Sin decirlo abiertamente, competían. Y aunque George solía imponerse, parecía no importarle demasiado. Él no había construido Biltmore para impresionar a nadie. Su madre,
María Luisa, visitaba cuando su salud lo permitía. Fue una de las pocas personas que creyó en su visión desde el principio. Pero cuando la casa finalmente estuvo terminada, su estado ya era delicado. Falleció en 1896, apenas un año después de la inauguración. El logro de George quedó marcado por esa pérdida. En parte, había construido aquel lugar pensando en ella, como un refugio lejos de los inviernos de Nueva York. Y apenas pudo disfrutarlo. También llegaban visitantes interesados en la ciencia. Era una época en la que los grandes fortunas financiaban museos, universidades y expediciones. George tenía interés en la agricultura, la silvicultura y las ciencias naturales. Invitaba expertos que analizaban el funcionamiento de la finca. No eran simples visitas sociales, eran encuentros de trabajo. Quería que Biltmore fuera un ejemplo, una demostración de que la gestión sostenible de la tierra podía funcionar. Las conversaciones que se daban en aquellas salas debieron ser extraordinarias. Literatura, arte, política, ciencia. Relatos de viajes por Europa. Reflexiones sobre un país que cambiaba rápidamente con la industrialización, la urbanización, la inmigración. Personas con el tiempo y los recursos para pensar en grande, reunidas en un entorno creado para eso. Pero a pesar de todo ese movimiento, de los invitados, de la vida que llenaba la casa, había algo que faltaba. George se acercaba a los 40 años. Seguía soltero. Vivía solo en una casa gigantesca. Su familia se preocupaba. La sociedad murmuraba. ¿Terminaría el reservado intelectual sus días sin descendencia, dejando sin heredero ese lugar increíble? Entonces, todo cambió. George se enamoró. Su nombre era Edith Stuyvesant Dresser. Y cuando George la conoció en París en 1898, ella era todo lo que él no era. Extrovertida donde él era reservado. Segura en lo social donde él era tímido. Sofisticada, con una experiencia que iba más allá de los libros. Tenía 32 años, era viuda y pertenecía a una familia con gran historia en Nueva York. Había estado casada con un hombre mayor que había fallecido, dejándola en una posición cómoda y respetada. Había viajado por Europa, moviéndose con naturalidad en los círculos más exclusivos. George tenía 40 cuando se conocieron. Y todo indica que fue amor verdadero. No un acuerdo social, no una conveniencia. Por primera vez, encontró a alguien que lo entendía, que compartía su visión, que podía moverse con soltura en un mundo que a él le resultaba agotador. Se casaron en París en junio de 1898, en una ceremonia privada, sencilla, fiel al estilo de George. Sin grandes titulares, sin espectáculo. Solo familia cercana. Luego regresaron a Biltmore como marido y mujer. Y de pronto, aquella enorme casa dejó de ser el refugio solitario de un hombre. Edith transformó todo. No en lo físico, porque la casa ya era extraordinaria, sino en la forma de vivirla. George había creado una obra maestra, pero no había terminado de aprender cómo habitarla. Edith sí sabía. Había crecido visitando grandes residencias en Europa. Sabía cómo gestionar personal, cómo organizar eventos, cómo convertir un lugar imponente en un verdadero hogar. También entendió algo que George había pasado por alto. Mantener Biltmore costaba una fortuna. La construcción había sido costosa, pero el mantenimiento era aún más exigente. Los empleados, el cuidado de cada espacio, las actividades, todo requería dinero constantemente. Incluso una fortuna como la de los Vanderbilt tenía límites. Edith comenzó a hacer ajustes. No cambios drásticos, sino decisiones inteligentes. Negoció con proveedores, optimizó la producción de la finca, reorganizó al personal. Hizo el funcionamiento más eficiente sin sacrificar la esencia del lugar. George había creado Biltmore como un artista crea su obra. Edith aportó el equilibrio necesario para sostenerla en el tiempo. Pero más allá de la gestión, trajo vida. Un año después de casarse, quedó embarazada.
El 22 de agosto de 1900 nació Cornelia Stuyvesant Vanderbilt en Biltmore. Por fin, aquellas habitaciones vacías tenían un propósito. La propiedad tenía heredera. George, a los 42 años, se convertía en padre. La infancia de Cornelia en Biltmore debió ser algo fuera de lo común. Imagínalo. Crecer en la casa privada más grande del país, con 250 habitaciones por explorar y miles de acres como patio de juegos. Tenía su propio Pony, sus propios profesores, su propio espacio dentro de aquella inmensidad. Pero Edith estaba decidida a que Cornelia no creciera malcriada por ese privilegio. Insistía en la disciplina, en la educación, en comprender que una vida así implicaba responsabilidades. Para George, esos años después del matrimonio fueron probablemente los más felices de su vida. Tenía su hogar soñado, su biblioteca, sus bosques y jardines. Tenía una esposa que lo comprendía y una hija a la que adoraba. Continuó con sus estudios, su colección de arte, sus experimentos forestales. Biltmore era, por fin, todo lo que había imaginado. Un hogar familiar, no solo un palacio. Pero ahí aparece la ironía más dura de aquella época. Podías construir algo extraordinario, pero no podías construir la eternidad. La salud de George, que nunca fue fuerte, empezó a deteriorarse. Siempre había sido frágil, más inclinado a los libros que a la actividad física. En 1914, fue sometido a una cirugía de emergencia en Washington. Debería haber sido un procedimiento rutinario, pero surgieron complicaciones. El 6 de marzo de 1914, George Washington Vanderbilt II murió en la mesa de operaciones. Tenía apenas 51 años. Solo había vivido 16 años en la casa que tardó 6 en construir. 16 años para disfrutar de su obra. Había estado casado 14. Su hija Cornelia tenía solo 13 años. Y de pronto, Edith quedó sola, viuda por segunda vez, con una hija adolescente y la casa privada más grande del país que mantener. La propiedad seguía generando pérdidas. Las actividades agrícolas, aunque mejoradas, no producían lo suficiente. Y en Europa comenzaba la Primera Guerra Mundial, cambiando por completo el panorama económico. La era dorada llegaba a su fin, y con ella, el tiempo en que alguien podía sostener sin preocupaciones una casa de 250 habitaciones con decenas de empleados. Edith podría haber vendido Biltmore. Muchos lo esperaban. Otras familias ricas ya estaban abandonando sus grandes propiedades. Los costos eran insostenibles. Incluso las propias residencias de los Vanderbilt en Nueva York estaban siendo vendidas o demolidas. Era lo lógico. Pero Edith amaba a George. Y entendía lo que ese lugar representaba para él. No era solo una casa. Era su legado. Su visión de lo que América podía ser. Un lugar de belleza, cultura y sostenibilidad. Además, era el sitio donde su hija había nacido y crecido. Y Edith no era una mujer que se rindiera. Tomó una decisión que cambiaría todo. Haría lo que fuera necesario para mantener Biltmore en pie. Y lo que vendría pondría a prueba cada parte de su carácter. El año en que George murió, 1914, también fue el año en que el mundo cambió para siempre. Ese verano comenzó la guerra en Europa. El mundo que él admiraba, la cultura que había inspirado Biltmore, se desmoronaba entre conflictos y destrucción. En Carolina del Norte, Edith enfrentaba su propia batalla. Tenía 49 años, una hija de 13 y una propiedad que consumía recursos a un ritmo alarmante. Lo primero que hizo fue tomar el control total. George había gestionado el lugar con pasión, confiando en otros para los detalles. Edith no. Revisó cada cuenta, cuestionó cada gasto, exigió eficiencia en todo. El personal, acostumbrado a la tranquilidad de antes, ahora respondía a una mujer que observaba cada movimiento. Tomó decisiones difíciles. Redujo el personal poco a poco. Cerró algunas habitaciones para disminuir costos. Redujo los eventos sociales.
Amplió y modernizó las actividades agrícolas. Si Biltmore iba a sobrevivir, tenía que generar ingresos. Pero el desafío más grande era Cornelia, una adolescente creciendo en un lugar único, sin su padre, con una madre que debía sostenerlo todo. Había sido educada en casa, protegida del mundo exterior. Edith decidió cambiar eso. Cornelia debía conocer la realidad. Fue enviada a estudiar fuera. Vivió en Nueva York, con familiares, enfrentándose a una vida completamente distinta. La joven que había crecido rodeada de servicio constante tuvo que adaptarse a una ciudad activa, a nuevas reglas. Fue un choque, pero necesario. El mundo estaba cambiando, y debía estar preparada. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, ni siquiera Biltmore pudo mantenerse al margen. La finca contribuyó produciendo alimentos, organizando eventos de apoyo. Algunos trabajadores se alistaron. El estilo de vida de la vieja élite comenzaba a parecer fuera de lugar frente a una crisis global. Los años 20 trajeron nuevos retos. La guerra terminó, pero el país ya no era el mismo. Los grandes magnates habían quedado atrás. Los impuestos crecían. Mantener grandes fortunas y heredarlas se volvía cada vez más difícil. La sociedad que antes admiraba estos lugares ahora los veía con distancia. Era la era del jazz, moderna, rápida, urbana. Las grandes propiedades parecían reliquias del pasado. Otras residencias familiares comenzaron a desaparecer. Casas en Nueva York demolidas. Propiedades en la costa cerradas. Incluso las más famosas empezaban a ser una carga. Edith observaba todo eso y sabía que Biltmore podía ser el siguiente. La finca seguía perdiendo dinero. Cornelia ya era adulta. En 1924 se casó en una ceremonia espectacular en la propiedad. Y tenía sus propias ideas sobre el futuro del lugar. La presión aumentaba. Y entonces llegó 1929. El colapso de la bolsa. El inicio de la Gran Depresión. De pronto, el desafío ya no era solo mantener una gran propiedad. Era sobrevivir. Fortunas que parecían eternas desaparecieron en cuestión de días. Bancos quebraron. Empresas colapsaron. Incluso las familias más ricas empezaron a tambalearse. La fortuna Vanderbilt, aunque aún considerable, no quedó intacta. Las inversiones perdieron valor. Los ingresos disminuyeron. Y Biltmore, con sus enormes costos de mantenimiento, se volvió insostenible en su forma tradicional. Algo tenía que cambiar. O todo lo que George había construido se perdería. Edith tenía ya 64 años. Había pasado 15 años luchando por mantener la propiedad. Y ahora debía tomar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que habría escandalizado a la vieja sociedad. Que habría sorprendido a cualquiera que conociera el orgullo de esa familia. Pero que terminaría salvándolo todo. En 1930, Edith abrió Biltmore al público. No como museo. La familia seguía viviendo allí. Pero por primera vez, cualquier persona podía pagar una entrada y recorrer parte de la casa. Por $1, los visitantes podían caminar por las salas principales, ver el gran salón donde habían cenado figuras importantes, recorrer la biblioteca, asomarse a un mundo que hasta entonces había sido inaccesible. La reacción fue de sorpresa. Para muchos, era impensable. Abrir tu hogar a desconocidos. Cobrar entrada. Era romper con la tradición, con la exclusividad. Pero Edith no estaba pensando en tradiciones. Estaba pensando en salvar el legado. Y funcionó. Las primeras personas que cruzaron esas puertas en 1930 sintieron que entraban en otro mundo. Era plena depresión. La gente perdía sus casas, sus empleos. Y de repente, frente a ellos, un palacio en las montañas. No eran multitudes enormes, pero sí suficientes.
Personas que jamás habrían imaginado entrar en una residencia, así ahora recorrían esos pasillos. Durante un momento, podían imaginar otra vida. Y lo más curioso es que no era un museo vacío. La familia seguía allí. Había áreas privadas, pero la casa estaba viva. A veces, incluso podían cruzarse con ellos. Para todos, era una experiencia extraña. El turismo ayudaba, pero no era suficiente. En 1932, Edith tomó otra decisión importante. Vendió una gran parte de las tierras, alrededor de 86.000 acres, al gobierno. Esas tierras pasaron a formar parte de un bosque nacional, protegido para siempre. Fue una decisión simbólica. Aquella tierra que George había querido restaurar ahora quedaba preservada. Pero también significaba reducir la propiedad a una fracción de lo que había sido. De 125.000 acres a unos 8.000. El sueño original cambiaba para poder sobrevivir. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. La ubicación de Biltmore, alejada y segura, la convirtió en refugio para obras de arte de enorme valor. Pinturas importantes fueron trasladadas allí para protegerlas. Durante un tiempo, la casa albergó piezas que hoy serían incalculables. El turismo disminuyó durante la guerra. Había otras prioridades. Pero Edith, ya mayor, seguía al mando con la misma determinación. Había salvado la propiedad en los peores momentos. Mientras tanto, la vida de Cornelia tomó otro rumbo. Su matrimonio terminó. Se divorció y comenzó a vivir lejos, entre Europa y Nueva York. La vida que parecía perfecta también podía sentirse como una carga. Fue Edith quien continuó sosteniendo todo. Murió en 1958, a los 92 años. Había vivido más de 4 décadas después de George. Dedicó gran parte de su vida a mantener en pie aquello que él había creado. Y lo logró. Contra todo pronóstico, la casa seguía en pie. Seguía en manos de la familia. Seguía funcionando. Pero no sin cambios. La propiedad era más pequeña. Estaba abierta al público. Ya no era solo un hogar. También era un negocio. El mundo que había dado origen a ese lugar había desaparecido. Aún así, Edith consiguió algo extraordinario. Mientras otras grandes residencias desaparecían, esta sobrevivía. La pregunta ahora era otra. ¿Podría la siguiente generación hacer lo mismo? Porque en las décadas siguientes, mantener incluso esa versión reducida seguía siendo complicado. Impuestos, costos, mantenimiento, todo continuaba creciendo. El nieto de George asumió la responsabilidad y se enfrentó a una decisión clave: dejar todo atrás o reinventarlo una vez más. Lo que ocurriría después definiría si aquella visión lograría llegar al siglo XXI o si finalmente desaparecería como tantas otras. Biltmore hoy. Párate frente a la entrada de Biltmore en la actualidad y verás algo que, en teoría, no debería existir. Una propiedad familiar completamente operativa, nacida en la Edad Dorada, más de 130 años después de su construcción. Según toda lógica, según todo lo que ocurrió con otras grandes residencias, esto no tendría que haber sido posible. Piensa en lo que ocurrió con las demás. Las mansiones de la Quinta Avenida en Nueva York fueron demolidas y reemplazadas por edificios comerciales. Otras propiedades monumentales terminaron convertidas en museos o simplemente abandonadas. Algunas fueron donadas porque sus dueños ya no podían mantenerlas. Pero Biltmore sigue siendo de la familia. Sigue funcionando como un negocio familiar. Y en muchos sentidos, sigue siendo también un hogar. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple en palabras, pero compleja en la práctica: adaptación. Una adaptación constante, creativa y a veces dolorosa frente a cada cambio del mundo. El nieto de George, quien asumió la responsabilidad en la segunda mitad del siglo XX, entendió algo fundamental. El turismo por sí solo no bastaba.
La propiedad necesitaba evolucionar. Se creó una bodega dentro del terreno. Con el tiempo, se convirtió en una de las más visitadas del país, produciendo vinos reconocidos, siguiendo métodos tradicionales que habrían encajado con la visión original. También se construyó un hotel de lujo dentro de la propiedad, no en la casa principal, sino en los terrenos. Un lugar donde los visitantes pueden quedarse y experimentar el entorno completo. Se añadieron restaurantes, tiendas, eventos especiales, conciertos, celebraciones estacionales. La experiencia dejó de ser solo un recorrido por una casa. Se convirtió en un destino completo. Hoy la gente llega por bodas, eventos, degustaciones, actividades al aire libre. La casa, mientras tanto, se mantiene con un nivel de cuidado extraordinario. Sistemas modernos protegen el arte, el mobiliario, la estructura. Equipos especializados trabajan todo el año para conservar cada detalle. Las salas que los visitantes recorren hoy se ven casi como en 1895. El gran salón sigue impresionando. La biblioteca conserva miles de libros. El jardín interior sigue lleno de vida. La piscina, la bolera, las habitaciones, todo permanece como testimonio de una época. Pero hay algo aún más importante. Biltmore no es un lugar congelado en el tiempo. La familia sigue viviendo allí, en espacios privados. Las nuevas generaciones continúan involucradas en su funcionamiento. No es una institución gestionada por desconocidos. Es una herencia viva. El modelo económico que lo sostiene es complejo, pero efectivo. Los visitantes financian gran parte de los costos. La bodega, el hotel, los eventos, todo contribuye. Aún así, los desafíos nunca desaparecen. Impuestos, mantenimiento, costos operativos, todo sigue siendo enorme. Mantener una propiedad así es como mantener una pequeña ciudad. Y sin embargo, ha resistido. Ha sobrevivido a crisis económicas, a guerras, a cambios sociales que hicieron que este tipo de lugares parecieran obsoletos. Ha resistido donde otros no pudieron. Y surge una pregunta inevitable. ¿Qué pensaría George si pudiera verlo hoy? Probablemente le sorprendería ver a miles de personas recorriendo su hogar. Él lo construyó como un refugio privado, pero también vería que su visión sigue intacta. La belleza, el cuidado, el propósito, todo sigue ahí. Sus bosques continúan. Su idea de unir estética y sostenibilidad sigue viva. Su colección, su amor por el conocimiento, no desaparecieron. Y quizá lo más importante, sigue inspirando. Las personas no llegan solo para ver lujo. Llegan para entender lo que es posible cuando alguien tiene una visión clara y decide llevarla hasta el final. Llegan para ver una forma de hacer las cosas que ya casi no existe. Biltmore es hoy algo único. Un lugar que sobrevivió a la época que lo creó. No sin cambios. No sin sacrificios. Pero sigue en pie. Es un símbolo de visión, de esfuerzo, de continuidad. Un recordatorio de que algunas ideas, cuando se sostienen con determinación, pueden atravesar generaciones. Porque al final, lo que mantuvo a Biltmore vivo no fue el dinero. Fue la decisión constante de adaptarse sin perder su esencia. De preservar la belleza. De respetar el trabajo. De entender que hay cosas que vale la pena proteger. Y cuando hoy te detienes frente a ese castillo en medio de las montañas, no estás viendo solo una casa. Estás viendo una prueba. La prueba de que incluso los sueños más improbables pueden sobrevivir al paso del tiempo. George construyó Biltmore para que perdurara. Y contra todo pronóstico, lo logró.